Ya lo tenemos con nosotros al exsecretario de Finanzas, diplomático, profesor también en la universidad, Guillermo Nielsen. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo Encantado. está? Bueno, gracias por venir. No, por favor. Bueno, a ver, yo hacía una descripción ahí un poquito de los ganadores y los perdedores de la semana. ¿Preocupa que el Banco Central tenga que vender más de 2.000 millones de dólares para sostener el tipo de cambio? A mí me preocupa la falta de una política monetaria coherente. La forma de salir de la situación económica que estamos en Argentina es mandando señales muy claras al sector privado. Y en realidad la política monetaria ha sido zigzagueante. Estamos ahora aparentemente en otra etapa de lo que se llama carry trade, o sea, clavar el tipo de cambio, mantener la tasa relativamente alta en dólares para que vengan dólares de afuera y, en fin, hagan lo que es el carry trade. ¿Cuánto dura esto? No sé. Ahí es donde está la duda y la falta de claridad de parte del Banco Central. El Banco Central no es claro en cuánto tiempo más va a haber una discusión respecto al atraso cambiario, porque con estos niveles de inflación que estamos teniendo, hay un atraso cambiario que en algún momento va a llamar a la puerta del diseño de la política económica, ¿no? Usted dice que en este momento el dólar está atrasado. Sí, ya está atrasado. Ya está atrasado. Pero además se sigue atrasando porque los índices de precios están lejos de estar moderados. El gobierno especula con el dólar. Siempre ha dicho que no iba a utilizar el dólar como ancla inflacionaria. Y sin embargo lo está haciendo. El gobierno dijo eso, el gobierno dijo que teníamos un dólar libre, que se regía por la oferta y la demanda, y la verdad que... Ahora interviene el Banco Central. Sí, y ahora está diciendo que la inflación del año, la meta de inflación del año es el 15%. ¿Usted cree que va a ser el 15%? Perdóneme que le haga la... ¿Usted cree que va a ser del 15%? No, pero yo no creí que fuese a ir al 15% el primer día. Porque el primer día, y en el contexto donde se dio a conocer esto, lamentablemente fue una cosa muy chambona desde el punto de vista de política económica, ¿no es cierto? Entonces saltó el riesgo país y bueno, tuvimos toda una situación de poca claridad y de tira y afloje entre el Banco Central y jefatura de gabinete, ¿no? Dicen, ¿usted cree que existe esto que en algún momento Carlos Melconian llamó el plan perdurar? Es decir, la idea en el gobierno de que hay cambios que hacer, pero por ahora no se van a hacer porque todavía, de alguna forma, los números le dan como para acceder al poder nuevamente en el 2019. No sé si en esos términos, pero está muy claro que el gobierno no se plantea ninguna modificación estructural de la Argentina, o sea, lo que sería el leitmotiv, digamos, publicitario, cambiemos, en la realidad no se le ve el cambio, no se manifiesta el cambio, no creo que haya vocación de cambio, y es además un gobierno muy, muy peculiar. ¿Por qué? Porque es un gobierno que no escucha a nadie. Yo, que desde muy jovencito me dediqué a seguir la política económica en todas sus facetas, ¿no es cierto? Creo que lo único que es comparable a este gobierno es la etapa en este sentido, no escuchar a nadie, no en otros sentidos, ¿no? Conviene hacer la aclaración porque voy a traer de la historia, del fondo de la historia, voy a traer una comparación que es Videla Martínez de Oz, que no escuchaban a nadie. A nadie, creían que eran los dueños de la verdad, con la tablita cambiaria, con el atraso cambiario de aquellos años. O sea, ¿usted ve en el modelo económico algo parecido a lo que en el modelo de funcionamiento, la mecánica de funcionamiento? La mecánica de funcionamiento, creo que hay un pequeño grupo que está en el gobierno, obviamente, a partir del presidente, que están convencidos de que tienen la verdad. Y van para adelante y no les importa nada. Y esto es materia de preocupación de mucha gente, incluso de mucha gente del PRO, de muchos grandes aportantes a distintas campañas del PRO. No estoy hablando de la oposición, digamos que podría ser el PJ, llamémosle. No, estoy hablando dentro del PRO, hay una situación donde
no terminan de tener el acceso para plantear los problemas, ¿no? ¿Le preocupa los niveles de endeudamiento de la Argentina? Sin duda. Sabemos que el gobierno, de mínima, usted me corregirá, pero son entre 30 y 40 mil millones de dólares por año que se necesitan. Hay un déficit que hay que cubrir. Al mismo tiempo tenemos un Banco Central que empezó a vender dólares en este momento. Permítame que le haga una pequeña corrección. Sí, claro, claro. ¿Hay un déficit que hay que cubrir? No. Hay un déficit que hay que cubrir porque no se hace lo que se tiene que hacer. Bueno, entonces, a ver. Que es bajar el gasto. Entonces Pero, ahí... Nielsen, usted sabe también como yo que esa alternativa prácticamente en la Argentina, ha quedado de lado. Es decir, No, pero ha quedado ganado ficticiamente. ¿usted piensa que se puede bajar el gasto en serio? Totalmente, totalmente. Yo me conformaría con que el nivel de gasto público estuviese al nivel con el que lo dejó Néstor Kirchner o al principio de Cristina Fernández. Y no este desborde como el que tenemos. Creo que los periodistas no están haciendo un trabajo objetivo en esto. Están enseguida, y yo vengo discutiendo con varios... Me está retando, en definitiva. No. He retado a varios de sus colegas. Bueno, a ver, dígame. Y he retado a algún economista metido a comunicador también. Porque no es cierto de que no se puede tocar el gasto, no se puede tocar el gasto porque... ¿Qué pasa? Cuando asumió Cristina Fernández o cuando terminó Néstor Kirchner, que corría sangre en las calles porque la gente pedía más gasto público. No es así. Pero es mucho más difícil, yo creo, una vez que uno ya está en déficit, es decir, una vez que uno gasta más de lo que de alguna manera tiene como ingresos, recortar que asumir que, de alguna forma uno está con algún tipo de superávit y empieza justamente a generar una situación de déficit. Hay una situación social también. No, pero acá hace años que no tenemos superávit. Hace años. Sí, muchísimos. Néstor tampoco tenía superávit en la última etapa, Cristina nunca lo tuvo. Así que... No es porque uno tiene superávit entonces deciden que va a gastar. No, acá se ha puesto muy firme esta idea de parte, por un lado, la oposición cristinista, digamos, se rasgó las vestiduras con esto, que iban a bajar el gasto público, yo no sé cuánto. Y el gobierno se prendió con esta misma prédica, entonces no tocamos nada. Que es lo que están haciendo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con lo que tiene que ver con el crecimiento económico, con la pobreza? El gobierno anunció un recorte de los índices de pobreza. ¿Usted le cree al INDEC y puntualmente le parece que esto se puede sostener en el tiempo? No. Vea, primero, le creo al INDEC. Segundo, no es para el show mediático que se está haciendo. El gobierno festejó los datos. Pero me parece muy bien, todos festejamos los datos. Pero estamos comparando con uno de los peores años de la historia, porque no estamos comparando con la historia argentina y yéndonos muy para atrás, no. 2016 contra el 2017. Personalmente soy muy escéptico de este indicador. Hay una parte de la variación, a ver si lo puedo explicar, hay una parte de la variación que es coyuntural, llamémosle, que está muy influida por la relación con el dólar, con el tipo de cambio. Y por supuesto está influida por ciertos componentes del gasto social que golpean con mucha fuerza, golpean en el sentido de que estadísticamente se ven con mucha fuerza, como la asignación universal por hijo, la asignación familiar, las jubilaciones, que son todos elementos del gasto, son gasto público. Entonces, me parece que en este triunfo y este festejo hay una componente de gasto público que no condice con la situación fiscal que tenemos. Lo valioso sería que esto fuese la resultante de un proceso de inversión ante todo. Yo no lo veo eso. El gobierno en su momento prometía inversiones. Esas inversiones en algún punto llegaron, pero no al nivel que el gobierno pretendía. Claro. ¿Cuáles son los motores que tiene la economía en este momento? Y si usted ve que esos motores van a sacar a la Argentina de una especie de estancamiento económico, porque estamos creciendo al 2-3%, ¿hay crecimiento en el futuro? El gran motor de la economía argentina de estos años ha sido el sector primario, agricultura, ganadería. Está obra pública, pero obra pública como es estatal, es en realidad sacarle de su bolsillo para pasarla a otro bolsillo. Ahí no hay un incremental. Sí, hay una obra, hay cloacas, hay pavimentos, etcétera, pero básicamente es sacarle plata a los contribuyentes y reasignarla a un gasto.
Lo único que ha creado riqueza, Sí. en serio, ha sido sobre todo la agricultura y también la ganadería, que ha logrado recomponer planteles y tener una actitud exportadora mucho más agresiva. Ahora, estamos con un problema que no es achacable al gobierno. Tenemos la sequía más importante de la Argentina desde el año 1960. ¿Eso qué problemas va a traer ahora en los próximos meses? Esto va a traer problemas muy serios, primero en los pueblos del interior. Yo me temo que si el Banco Central no hace una política realmente muy activa, es muy probable que se corten cadenas de pago en muchos pueblos del interior. Creo que más hacia fin de año y sobre todo el año que viene vamos a sentir el impacto de la sequía en la ganadería y vamos a estar hablando de cómo se dispara el precio de la carne. Porque ¿qué es lo que pasa? En este momento hay una gran liquidación de vientres porque no se pueden mantener. El campo no tiene pasto como para mantenerlo. Entonces hay un proceso de liquidación que va a repercutir el año que viene. ¿El gobierno se equivoca en tener varios ministros de Economía para tomar una definición de carácter económico? Es decir, hemos visto que hay alguien en la parte de energía, en producción, en finanzas. Sobre todo hoy, ¿no? Por la parte de energía, la verdad que ¿qué le pareció la frase de Aranguren? Y es un sincericidio, ¿no? Es un sincericidio, pero no es el único. Una de las características de este gobierno es que muchos de los funcionarios tienen sus ahorros afuera. ¿Y qué lectura hace, digamos? El gobierno se esmera en decir que, bueno, que es legal, digamos, obviamente tener... No, por supuesto que es legal. Digo, si está declarado y se paga impuestos, se supone que es legal. Ahora, por supuesto que es legal. Estamos hablando de alguien que es parte del Poder Ejecutivo. Sí, pero, bueno, ahí es donde me parece que hay algo, hay una longitud de onda que no está bien. Si uno es funcionario... Sí. De un gobierno que viene a cambiar cosas, se tiene que jugar a fondo y no sirve esto de tener la plata afuera y mucho menos decir no la traigo porque todavía no está clara la incertidumbre que rodea el caso argentino. Sí. O sea, eso me parece realmente políticamente un error grave. Que insisto, Aranguren será el más frontal para decir esto, pero son prácticamente hay 4 o 5 ministros del área económica que están en una situación similar a la de Aranguren. Ahora, el gobierno parece lanzado a lo que es una campaña por la reelección y da la sensación al menos de que no va a hacer demasiados cambios en lo que es la propuesta económica. No va a ser ninguno. Es lo que yo le decía antes, no va a ser ninguno. No va a ser ninguno, va a seguir endeudándose. Como si... Pero dicen, ¿hasta dónde podemos llegar con el endeudamiento? Digamos, porque la Argentina ha tenido crisis sistemáticas por el tema del endeudamiento. Totalmente. Pedimos prestado dólares, en algún momento no podemos generarlos para pagar y vienen las crisis. Sí. Y eso genera pobreza. Sí. Vea, acá hay un problema profundo que el gobierno no está encarando. En el mundo financiero, que es tan grande, tan amplio, la codicia prevalece. Entonces siempre va a haber algunos fondos de inversión que van a volcar, van a seguir comprando deuda argentina. En todo caso, después de lo que nos tocó vivir, para que la Argentina esté realmente en el concierto de naciones y sea un país respetado en OECD y sea digamos, un miembro serio del G20, prácticamente no hay otros que no sean serios, acá tiene que haber una autolimitación. Los argentinos tenemos que poner el límite, no tenemos que ir a lo que pasó, digamos, a finales de la Rúa, con el ministro Cavallo, ¿no es cierto? Donde la limitación nos vino impuesta por el mercado. Usted dice no llegar al momento de crisis donde no podamos pagar la deuda. Exactamente, este no es un problema, entendámoslo bien, este no es un problema de las calificadoras de riesgo, no es un problema del Fondo Monetario ni es del mercado. No, esto es algo que tenemos que resolver los argentinos por nosotros mismos. Acá tiene que haber una limitación, porque si no, ¿qué es lo que pasa? El próximo gobierno, sea Macri o sea otro, como en toda concurso electoral puede ser. Si el peronismo se ordena, se unifica y presenta algo razonable, yo no estoy tan seguro de que haya una continuidad asegurada. Pero el gobierno que viene tiene que tener la capacidad de tomar algo de deuda. No es que este gobierno se tiene que tomar toda la deuda y después, bueno,
Sí. pelito para la vieja, como decían los chicos, ¿no? Claro, no, es totalmente preocupante. Usted recién mencionaba el peronismo. Usted ha sido parte, no sé si sigue siendo parte del Frente Renovador, digamos. No, el Frente Renovador no, pero sí estoy cerca de algunas manifestaciones del peronismo. Estoy en la Comisión de Economía del PJ, por ejemplo. ¿Y cómo ve la aspiración de un sector muy importante del peronismo de armar una propuesta electoral, una propuesta que es inclusiva porque va sumando algunos sectores? Incluso hay quienes mencionan también a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como parte de ese sector un poquito más abarcativo. Digo, ¿va a llegar el peronismo a presentar algún candidato que pueda competirle al gobierno? Bueno, ahí, hoy por hoy, eso no está claro. Lo que sí está claro es que hay muchísimo trabajo de varios líderes peronistas, de gobernadores peronistas, de senadores peronistas, en el sentido correcto, de la búsqueda de un candidato y de una propuesta que tenga sex appeal a la mayoría al momento de votar. ¿Cuál sería la propuesta, si usted fuera de alguna manera el ideólogo de la propuesta económica del peronismo que va a competir en las próximas elecciones? Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? No, bueno, dígame las 2 o 3 ideas fundamentales. No, vea, el peronismo tiene toda una tradición, no hay que ponerle aditamentos, el peronismo por sí mismo sabe plantear la economía. A mí me preocupa, ya que hablamos de esto, cómo han terminado mal gobiernos de base popular. Alfonsín terminó mal por la economía. Menem terminó bien. Sí, Menem terminó pero bien, dejó un paquetito que lo desató difícil. de la rúa. O sea, fue muy bueno el primer gobierno de Menem. El segundo, ya sabemos que estaba todo bastante atado con alambres. ¿A qué voy? Yo creo que cada vez que pasó eso, cada vez que un gobierno de base popular termina mal, en realidad los costos son absolutamente desproporcionados. Entonces, creo que también el peronismo tiene que hacer una autocrítica desde el punto de vista de cuáles fueron las políticas donde acertó y cuáles fueron las políticas donde erró. El cepo cambiario fue un error. No darle un punto final al problema de la deuda en un año antes de que se lo diera el presidente Macri fue otro error. Cristina podría haber resuelto el tema de holdouts por sí misma. Eso de haberlo dejado realmente fue un error. Entonces, me parece que el peronismo tiene que incorporar en este proceso ciertas ideas más modernas, ¿no es cierto? De dónde está la globalización, dónde se gana en la globalización, en fin, hay mucho material donde sería interesante ver una propuesta racional de peronismo. El gobierno se ha esmerado, por ejemplo, en quizás volcar lo que es su mirada desde el punto de vista de los países que están cerca de la Argentina, en este caso, a, por ejemplo, las principales potencias, el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, algunos países en Europa. Digo, ¿usted está de acuerdo con que la Argentina estaba aislada en la época del kirchnerismo y ahora de alguna manera ha replanteado su estrategia en pos de, parecería ser, lograr cierto intercambio comercial, digo, y hasta incluso tener cierta llegada a los mercados financieros? Digo, ¿esto lo ha hecho bien la Argentina? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que fue un error, un aislamiento de Cristina Fernández muy fuerte, donde realmente no se supo aprovechar la participación argentina en el G20, no se supo manejar bien el problema con los tribunales de New York. ¿Por qué Cristina llegó a esa situación? Si se suponía que tenía el país viento de cola, que la economía estaba creciendo, que teníamos términos de intercambio interesantes. Yo no sé por qué, pero evidentemente hay una reorientación económica muy fuerte durante el gobierno de Cristina, ¿no es cierto? El hecho de que por primera vez en Argentina hayamos tenido un ministro de Economía marxista habla por sí mismo, ¿no es cierto? Se habla de Kicillof. Hablo de Kicillof, que desde mi punto de vista y objetivamente no resolvió ninguno de los problemas grandes que tenía. ¿Fue Kicillof el peor ministro de Economía de la historia? Sin duda. Mire que hemos tenido ejemplares. Bueno, es un rubro polémico. Es un rubro que tiene sus esqueletos guardados, ¿no es cierto? Ha habido, en general, los ministros de Economía han sido tipos de nivel, pero
han cometido errores muy graves. Fue muy ¿no es cierto? criticado Kicillof, ¿no? En su momento se llegó a decir esta definición que yo le estaba comentando. No, pero es que creo que fue así. Kicillof no sabía muy bien qué hacer con los holdouts. Y algo que se podría haber resuelto, que podría Argentina haber reingresado al mundo en serio, se hizo mal. Fíjese lo que fue la no negociación con el Club de París. Sí, claro, usted estuvo justamente, Claro, ¿no? Abocado a ese claro. tema. Si nosotros, en lugar de irnos en noviembre del 2005, nos hubiéramos ido en marzo del 2006, el Club de París ya hubiese estado renegociado. Y si lo va, se sienta y se dedica a firmar todo lo que le presentó la gente de la Secretaría del Club de París. Y a la vez con gran tachín de barricada. No va. En Argentina necesita un superministro de Economía, digamos, hay quienes están reclamando, el caso por ejemplo de Alfonso Pratgay, que dice, la verdad es que se necesita un solo ministro que tenga todo el poder y que sea el que dicte las decisiones. Son dos cosas distintas. Yo creo que es muy difícil elegir el ministro de Economía, muy difícil. Creo que por algunas razones le diría que la estantería de supermercado de candidatos a ministro de Economía incluye muchas personalidades complejas, ¿no es cierto? Mucho ego, dice usted, por ejemplo. Hay mucho ego, hay bastante frivolidad en muchos casos. O sea, yo entiendo que la decisión para un presidente no es una decisión fácil. Ahora, este esquema, esta división y donde jefatura de gabinete interviene y gente que no tiene ninguna experiencia en policy making termina vetando o dando luz verde a decisiones, esto no sirve. Toda esta división, esta cantidad de ministros, no hacen un labaña. ¿Me entiende? Acá se necesita un ministro, alguien que sea criterioso. ¿Quién es el ministro de Economía hoy? ¿Quién es el hombre fuerte de la economía argentina? No hay. ¿El presidente Macri no es? No. El presidente es presidente. Y la agenda presidencial es realmente muy intensa. No es no se puede ser presidente y ministro de Economía. Eso no sirve. Eso no sirve. Eso no funciona. ¿Cómo ve la situación de un sector de la sociedad que en principio recibe muchísimo más el impacto de la inflación que otro? Obviamente los sectores de menores ingresos están sufriendo más lo que es el impacto inflacionario. ¿Le parece que el gobierno va a poder controlar la inflación? El gobierno promete que va a controlar la inflación. Yo creo que el gobierno necesita hacer una reflexión muy seria de qué quiere hacer con la inflación. Porque ha tenido políticas muy erráticas, muy cambiantes, y ahora estamos, como le decía recién, en un tramo renovado de carry trade. Entonces, ¿qué quiere hacer? Sí, carry trade es la bicicleta financiera. Es digamos. la bicicleta para traer dólares de afuera, asegurándoles, entre comillas, una tasa de interés. Una tasa de interés alta y un dólar de salida muy ventajoso. El gobierno no ha sido claro en todo esto. No ha sido claro, es lamentable. La verdad que podríamos estar en otro lado ya. Después de 2 años de gobierno, creo que todos imaginábamos estar en otro lado y se podía estar en otro lado. Acá ha habido demasiadas marchas y contramarchas y en definitiva no ha habido un diseño riguroso de la política económica. Dicen, le quiero agradecer muchísimo la participación en nuestro programa. Por favor. Ha sido muy amable. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.